Bueno, ya estoy grabando. Ok, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. O ya. Un segundito. Voy a abrir la teórica, clase 5. Bueno, la clase pasada arrancamos con lo que era distribución continua, digamos, variable aleatoria continua. Em, Yo les había mostrado esto, después lo había sacado, este gráfico, lo voy a volver a pegar, eso estuvo un poco confuso en la clase. Esta es una definición de variable aleatoria continua, por eso la voy a poner al comienzo. Eh, si no me equivoco, esto es del Deboré, muy probablemente es del Deboré. Lo que hice en realidad es una definición para una distribución de probabilidad continua, para una función de distribución de probabilidad continua. Lo que dice es que cualquier distribución de probabilidad continua, si su f de x se puede expresar de esta forma, como una integral entre menos infinito de x de una función determinada, obviamente esto implica un montón de cosas sobre la función, ¿no? Que es integrable entre menos infinito y un valor de x, y también implica que la integral entre menos infinito e infinito sea 1. Es una definición que está escrita de una forma que es compacta, porque el hecho de que la f grande se pueda expresar así dice un montón de cosas de la función. Dice lo que les comentaba, que es integrable de menos infinito a más infinito, que entre cualquier valor entre menos infinito y x va a ser mayor a 0 y menor a 1, son varias cuestiones. Que la integral entre todo el rango es 1 a lo sumo, no, mejor dicho, es 1 exacto. Eh, Así que es una definición, es la que está en el libro y es la que vamos a tomar, digamos. Y en el caso de la F grande, bueno, particularmente se calcula así. Eh, Déjame ver si había algo más que destacar. Y esto quiero destacarlo también. Vamos a traerlo acá. Esto igual después, los pizarrones, como siempre, los voy a subir. Esto está también para destacar. Una variable aleatoria continua, a diferencia de una variable aleatoria discreta, es una variable aleatoria cuyo, digamos, conjunto de valores posibles es un intervalo o una unión de intervalos. ¿Ok? Recuerden esa diferencia, digamos, clave contra la discreta, que la discreta, eh, el rango o el recorrido de la variable era un conjunto finito o infinito numerable. ¿Ok? En la continua es un intervalo o una unión de intervalos y no habla de los límites que tienen que tener esos intervalos. O sea, una variable aleatoria continua puede estar definida entre menos infinito y más infinito. Y vamos a ver algunos casos. Vamos a ver uno muy importante que les adelanté, que es la distribución normal. La clase pasada llegamos a ver cómo calculábamos probabilidades. Vimos que no se podía calcular la probabilidad en una variable aleatoria continua. No existía la probabilidad de que, digamos, como hacíamos en discreta, para un valor tengamos una probabilidad puntual o una masa de probabilidad. Si no, teníamos que calcular siempre la probabilidad de que el valor aleatorio oscile, digamos, o esté comprendido entre un determinado rango. ¿Ah? Para resolver eso, integramos la función de densidad entre esos valores, que es esto que está puesto acá. Me lo voy a traer también acá. Son como los puntos más importantes.
Lo que acabo de pegar en este pizarrón son dos definiciones al comienzo y bueno, una tercera definición podría ser o digamos, una regla que vamos a usar muy importante sobre cómo calcular probabilidades en el mundo de variables aleatorias continuas. ¿Tá? Lo que estamos diciendo acá es que nosotros vamos a calcular la probabilidad de que x, que es la variable aleatoria, esté por acá. Digamos. Acá va a estar x comprendido en algún punto y nosotros vamos a calcular lo que dice acá. ¿Okay? Vamos a calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a un valor a y menor o igual a un valor b. Esos intervalos pueden ser tan estrechos como nosotros querramos para calcular, pero no vamos a poder calcular la probabilidad de que la variable valga exactamente un valor x. Sigo, acá tengo algunas de las entregas de recién, esperen que cierro todo esto. Ahí está. Sigo avanzando un poquito más. Este ejercicio lo hicimos. Justamente es un ejercicio donde hay que calcular la probabilidad de que un error en un tubo de plástico esté comprendido entre dos distancias, entre un octavo del caño y un cuarto del caño. Digamos. Y eso se hace justamente utilizando lo que les mostré recién. Después vimos la f grande, que es la función de distribución acumulada tal como era en el mundo de discreta, y la calculamos. Es un poco más complicado porque en discreta vamos a ir sumando valores y en continua tenemos que ir integrando, incluyendo distintas áreas de la función de distribución. Y nos va a quedar también la f grande, en el mundo continua, nos va a quedar una función que es monótona, digamos que es monótona creciente, y está, digamos, tiene un valor máximo dado en 1 y un valor mínimo dado en 0, digamos, absolutos. Perdón, no es monótona creciente, es creciente, pero no monótona. Eh, monótona sería si crece en todo momento. Eh, y está acotada entre 0 y 1, al igual que en el mundo discreto. Eh, sigo trayendo algunas cosas que vimos la clase pasada. Esto no lo llegamos a ver. Acá lo resumo un poquito. Si nosotros conocemos f de x, nosotros supongamos que tenemos f de x, la f grande, ¿no? Recuerden que la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor a, yo la puedo calcular como la f grande evaluada en el valor a. Eso por definición, ¿no está? Entonces, supongamos que yo tengo una función de distribución, que es una cosa así, que es continua, y esto supongamos que termina por ahí, y me piden calcular la probabilidad de que, vamos a ponerle acá, por ejemplo, esta es la f de x. Perdón, profe, Sí, ¿está grabando? sí, Ah, sí, sí. gracias. No, nada. Esta es la f de x. Supongamos que me piden calcular la probabilidad de que x esté entre a y b. ¿No? Me piden calcular esa probabilidad. Función de densidad, a diferencia de la función de masa yo para un punto tenía una probabilidad. Podía ser grande o chica, pero estaba ahí para ese punto. En la función de densidad, piénsenla como que me da la densidad de probabilidad, valga la redundancia, y yo para calcular probabilidades tengo que integrar la función bajo la curva. Es como que estoy integrando la densidad y estoy consiguiendo una masa de probabilidad. Es una cosa como demasiado, digamos, llevado de los pelos al mundo de la física, pero bueno, los nombres están puestos así por algo. Eh, yo podría calcularla, supongamos que me piden la probabilidad de que x esté comprendido entre a y b, ¿no? ¿Cuál sería esta probabilidad?
Entonces, si lo miramos como el área bajo la curva, yo podría tomar el área bajo la curva siempre menor a B, todo esto, ¿sí? ¿Está? Y después quitar la parte del área bajo la curva para todo lo que esté antes de A, o sea, borrar esta parte, hacer esto, borrar esto. Y ahí me quedo con el área bajo la curva entre A y B. Es como que calculo el área bajo la curva entre menos infinito y B, y después le resto el área bajo la curva entre menos infinito y A. Le quito esta parte. Digamos. Es como que calculo para allá quitando esta parte. Esto es algo así como hacer la probabilidad de que X sea menor o igual a B menos la probabilidad de que X sea menor o igual a A. ¿Está? Y esto lo podemos calcular como f de b menos f de a. ¿Está? Esto es una forma de calcular probabilidades, que es lo que estoy haciendo acá, calcular una probabilidad usando la f grande. Si la conozco, puedo utilizarla para calcular la probabilidad de que x esté entre un determinado valor. ¿Está? Eso es lo que tienen acá, lo paso relativamente rápido porque tenemos muy cortada la clase 5 y no tenemos tanto tiempo. Entonces me quiero frenar en las cuestiones más importantes. La probabilidad de que x sea mayor o igual a a es la probabilidad acumulada derecha, la vamos a calcular como g evaluado en a. Esta es, perdón, izquierda. Esta es la función de distribución acumulada. También existe en discreta, a izquierda. Y esto es 1 menos f de a. ¿No? Así que gráficamente, sacamos un pequeño chiquito. Estoy como mal con la gráfica, pero bueno. Un segundito. Ale, ¿te fijas que quieres? Bueno, igual, nada. Muteé la clase, pero no muteé la grabación. Así que después me van a escuchar preguntándole a mi hijo que se fije qué quiere el gatito. Bueno, vamos a poner esto así. La probabilidad para x mayor o igual a a sería esta área. ¿Ok? Sería calcular toda esta área. Supongamos que esta función inclusive se hace asintótica. Sería calcular esta área. Esto sería la probabilidad de que x sea mayor o igual a a. Y a su vez esto mismo es la g de a. Es simplemente la integral entre a e infinito de f de x delta x. Así de simple. Eh, no digo que sea simple resolver la integral, pero la definición es lo mismo, muy similar a la definición de la función de la f grande, pero en este caso vamos desde el punto de interés hacia la izquierda. Bueno, déjenme ver si me falta algo más de lo que pudimos haber visto en la clase pasada. Bueno, percentiles. Lo vamos a ver un poquito más a detalle, no mucho, pero le vamos a dedicar 10 minutos porque después se hace un poco más importante cuando veamos normal. Eh, de una distribución continua.
Ok. Supongamos que tenemos una variable aleatoria que represente la altura de estudiantes de la universidad, UNAG. Entonces, tenemos la función de probabilidad y la distribución es algo así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 1,65 metros, para poner algo, no sé si será así la media, hombres y mujeres. Y tenemos una determinada desviación estándar, ¿no? Acá hay una determinada desviación donde están acumulados, acá hay aproximadamente, lo vamos a ver en un rato, el 63% de la gente aproximadamente está comprendida entre estas alturas. Acá hay una altura que será algún valor de X mínimo y acá hay otra que será un valor de X máximo. X máximo en realidad no, pero valores, digamos, que tienen que ver con una determinada acumulación de probabilidad. Supongamos que yo les digo, esto entonces es altura de los estudiantes. Estudiantes de la UNAG. Supongamos que yo les digo, eh, ¿cuál es el área de este gráfico donde están digamos, los estudiantes de menor altura? Primera pregunta, ¿es a la izquierda o a la derecha? ¿Es por acá o por acá? Izquierda y derecha, ¿no? Acá los de menor altura, Ah, no. izquierda, ¿no? Por acá. Sí. Ahora, si yo les digo, pintemos, quiero conocer eh, digamos, los estudiantes de a ver cómo lo puedo decir. La altura que tienen los estudiantes que son el 25% más bajos de la universidad. ¿Qué área sería, digamos? ¿O cuál es la altura máxima del 25% de los estudiantes más bajos? Esa sería la manera de decirlo. Yo lo que digo es que los estudiantes más bajos están por acá. Hay una altura determinada, que es la altura, en este caso, de los más bajos, la máxima, que delimita dónde está el 25% de los estudiantes más bajitos de la universidad. ¿Está? Lo que les estoy diciendo es que, ¿cuánto vale esta área? Si yo les digo que en la área roja están el 25%, o sea, que los estudiantes que están en el área roja son el 25% más bajos de la universidad, o son los más bajos de la universidad y son hasta el 25% de todos los estudiantes. ¿Cuánto vale el área roja? 25%. Yo estoy diciendo, de todos los estudiantes, dame la altura máxima del primer cuarto de los más bajos de la universidad. ¿Esa sería la F grande de X, entonces? De X, entonces. Sería el valor Sí, de la sí, integral, sí, la ahí lo gráfica. vemos, ahí Ah, lo ok. vemos. Pero no conocemos este X. Yo te doy este dato. Yo te digo, quiero que me des los más bajitos hasta cierta altura que, digamos, o me des los más bajos cuya probabilidad, o sea, o que me des la altura de los estudiantes cuya probabilidad de estar dentro de esa altura máxima es 25% de los más bajos. Suena, es medio trabalengua decirlo, o la altura máxima del 25% de estudiantes más bajos o de menor estatura de la universidad. Pero yo te voy a dar este dato, te voy a dar el percentil que quiero, este se llama percentil, y el dato que no vamos a conocer es este, que X cumple con ese percentil. Que X cumple que la probabilidad de estar debajo de este valor de X sea
25%. O sea, hay una altura determinada de estudiantes que si yo tomo a cualquier estudiante del azar, la probabilidad de que ese estudiante sea más bajo que esta altura, que no conozco, es 25%. Vos dijiste que este X era la F grande. Vos dijiste que si yo hago la F grande en este X, La derivada sería la inversa. me da 0,25. Esto se cumple, ¿eh? Sí. Sí, después lo vemos un ratito, lo de la derivada. Esto se cumple. Yo quiero expresar X en términos de este 25%. Eso se hace poniendo esta letra. Lo que vamos a poner es algo así, del 25%. El X correspondiente, esto léanlo como el X correspondiente al percentil del 25%. O sea, hay un valor de X tal que la probabilidad acumulada a izquierda da 25%. Esto es el valor de X que quiero conocer. ¿Está? Si lo quisiéramos calcular y tenemos la F y la podemos integrar, ese X lo vamos a tener que poner como límite acá arriba del 25%, y vamos a integrar la F chiquita delta X. O sea, si yo quiero para un percentil P, esto puede ser 25%, 50%, 75%. Los pongo en porcentaje porque es como normalmente se usan los percentiles. Si no, tendría que poner 0,25, 0,50. Se va a cumplir que esa probabilidad P es igual a la función f grande evaluada en el percentil de P o en el X o en el valor de la variable aleatoria que corresponde a este P. Este P es el que pongo acá y esto es un valor de X que no conozco y esto se va a calcular como menos infinito y este valor de X de f de X delta X. En la mayor cantidad de distribuciones más comunes a utilizar en variable aleatoria continua, estos datos están en tablas. Después vamos a usar tablas de probabilidad en esta materia, pero por ejemplo en la distribución normal que tiene esta pinta, es algo así, ¿no? Supongamos que esto se anota así como una normal, 0,1, después lo vamos a ver por qué. Si a mí me piden el percentil del 25%, que es esta cola, que está acá, supongamos que este es el 25%, o sea, hay un valor de X que a izquierda acumula el 25% de probabilidad. Este valor sale por tablas. Voy a una tabla donde me dice, busco exactamente el percentil que quiero, 25%, y me da el valor de X. ¿Está? Porque es muy difícil integrar esta función en la distribución normal, la f de x, no es para nada simple andar integrándola y andar calculando la f grande. Entonces estos valores están por tablas. Lo mismo si quiero un percentil a derecha. Después vamos a hacer algunos ejercicios de percentil. Entonces, en los percentiles, yo tengo una determinada distribución, quiero saber cuál es el valor de x que acumula a izquierda o a derecha, pueden ser percentiles a derecha también. ¿Cuál es el valor de x que acumula una determinada probabilidad? Ejemplo, tengo una distribución de, no sé, a ver, denme un segundito que busco alguno, no sé si habrá alguno en la guía,
Creo que hay muy poquitos en la guía de percentil. Denme un segundito, prácticas. Ya 5. Sea la temperatura, sea una distribución uniforme, tiempo en horas, número de los años. El 14, D y E son de percentiles. Y así como yo les conté de las alturas de estudiantes, estos son con pesos, pero es parecido. El peso medio de 500 socios varones de un club atlético RM es de 74.300. Están todos bastante en buena forma, digo. Y la desviación típica es 7,2 kilos. Suponiendo que los pesos están distribuidos normalmente, acá nos dicen qué función de distribución es hallar. Y fíjensele, el peso máximo del 10% de menor peso. Suena medio trabalenguas, pero lo que me están diciendo ahí es, esta es la distribución del peso de estas personas, ¿ok? Tienen un valor medio de 74 kilos, 3. Me están pidiendo el peso máximo del 10% más liviano. El 10% más liviano van a ser personas que van a andar por acá. ¿Me siguen? Van a andar por acá hasta un punto. Esta área, acá están el 10% de los más livianos. Acá hay 10% de las personas. La probabilidad de que yo tome una persona, le tome el peso y su peso esté en esta zona muy livianito, es 10%. Perdón, ahora me están pidiendo de los que están en esta zona, los rojos, los que están acá en rojo, el peso máximo. O sea, me están pidiendo este peso. Este es el peso máximo del 10% más livianos. Me están pidiendo el percentil. Acá me dan, en este caso, siguiendo con las letras que usé en el percentil, P sería 10%. Y yo tengo que calcular la X que corresponde a ese P, que la nombramos así, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Bueno, en la distribución normal, que es como pasa en este ejercicio, se saca por tablas. Acá en el ejercicio 14 no se van a poner a hacer integrales. Lo van a sacar por tablas. Van a usar una tabla que después la voy a poner en el campus y van a poder calcular la integral. Perdón, no me copió bien. Lo dejo acá en el pizarrón para que sepan de dónde venía esto. Ok, esto venía de este ejercicio. Era el del D. Acá. Y después el otro dice el peso mínimo del 20% de mayor peso. Bueno, esto de vuelta, distribución de pesos, misma función, 74,3. Los de mayor peso van a estar por acá, va a ser gente que anda por acá. Hay un 20% de personas que son los más pesados, o a mí, no sé, no es que hay un 20%, a mí me interesa analizar el 20% de los más pesados. Y de esos me piden el peso mínimo, o sea, a partir de este peso arrancan los de peso más pesados. Este es el peso mínimo del 20% más pesados. O sea, por acá andará un tipo que pesa 110 kilos, por acá uno que pesa 100, no sé, este será 110, este será 105, y acá andará uno que pesa un determinado valor que es, a partir de él para arriba está en el 20% de los más pesados. Entonces acá la probabilidad
sería 20%, ¿no? Y ahí calculo el percentil, pero a derecha, digamos. Eh, Lo puedo sacar por tablas, si no puedo pensar que si la otra manera de pensarlo es, si para acá tengo 20% de probabilidad acumulada, ¿cuánta probabilidad acumulada tengo para acá? 80. 80. Entonces, este X lo puedo calcular como el percentil de 80%. Esa es una forma de calcular. Perdón, vamos a ponerlo así. Directamente lo que puedo decir es P es igual a 80%. O sea, lo vuelvo a plantear como si estaría acumulando a izquierda, pero tengo que tener cuidado que si me piden 20% a derecha, tengo que considerar 80% a izquierda. Y ahí calculo el N de P. Y listo. Y si no quiero hacer esto, en realidad tener en cuenta que si lo voy a calcular a la derecha, tengo que hacer el N de 1 menos P. Acá poniendo 20%. Después lo vamos a ver en ejercicios. ¿No? Lo vamos a ver en ejercicios de variable. Se va a usar mucho en las últimas prácticas, en estimación. En muestreo y en estimación se va a usar mucho esto. Lo vamos a tener bastante ensayado porque vamos a hacer varios ejercicios. Por ahora sepan que a veces necesitamos estudiar antes la probabilidad que el valor de X que generó esa probabilidad. Ahí es cuando hablamos de percentiles. Cuando a mí me dicen, decime cuál es el percentil, el X del percentil 10% a izquierda, bueno, tengo que saber que hay un valor de X para el cual todos los valores desde él hacia abajo acumulan un tanto por ciento de probabilidad, un 50, un 10, un 20. Me interesa conocer las colas, los extremos. ¿Cuál es el IQ a partir del cual las personas que tienen ese IQ son el 5% de la humanidad? Bueno, el IQ promedio de la humanidad es 100, pero hay un valor que se da que si tenés un coeficiente intelectual superior a ese valor, estás en el 5% de la humanidad. Bueno, ese es un percentil. Tengo que conocer la distribución de coeficiente intelectual de la humanidad y controlar, digamos, y conocer el IQ para el cual las personas que están por arriba de ese valor son el 5% de los más inteligentes. Digamos. Ahí sería, este sería el IQ. Acá habría un valor, me quedó horrible, pero bueno, acá habría un valor de IQ alto y las personas que están en este valor superior son el 5% de los más inteligentes. Inteligentes, bueno, se puede interpretar de un montón de maneras, ¿no? Vamos a poner, no vamos a poner más inteligente, vamos a poner 5% con IQ más alto. Vieron que la inteligencia no solo es la parte analítica, sino también está la inteligencia emocional y demás. Por eso lo cambié. 5% con IQ más alto. Bueno, me voy del tema de percentiles. Cualquier consulta me pregunta. Valor esperado. Bueno, los que hicieron el parcial recién la tienen más fresco que los que rindieron la semana pasada y no tuvieron que rendir hoy. Pero me imagino que todos recuerdan la fórmula de valor esperado en discreto, ¿no? E de X, sumatoria para todo X de X por P de X. Esto en discreto. En continuo, el valor esperado es la integral, es el análogo, ¿está? ¿Desde dónde a dónde? Barremos todo, desde menos infinito a más infinito, de X por F de X. Fíjense que se puede llegar a complicar calcular, bueno, acá en discreto también si tienen una funcionalidad de probabilidad, una función de probabilidad que tiene valores en todo lo infinito numerable, hay que saber hacer converger series. Nunca o muy pocas veces en esta clase hicimos esto, solamente para la geométrica, que lo mencioné, y para no me acuerdo cuál más, para la exponencial creo que vimos que se resolvía con Taylor, pero puede ser difícil la parte, digamos, discreta.
si hay que ver cómo convergen algunas series medias raras. En continua, lo que puede ser difícil es que, bueno, la función de densidad ahora la estoy además multiplicando por x y eso lo integro y parece mentira, pero solo el hecho de agregar x multiplicando puede llegar a complicar un poquito más una integral que ya de por sí podría ser difícil, según la f de x que teníamos. Pero noten la analogía, ¿ok? Un ejemplo, vamos a ver un ejemplito. Quiero ver bien cómo venimos de tiempo. Dame un segundo. Estoy medio como... Estoy pensando qué hacer. Bueno, vamos a hacer el ejemplito que está acá. Vamos a hacer este. Ok. Bueno, la función de densidad de probabilidad de las ventas semanales de un determinado producto se modela con la función mostrada a continuación. Como en otros ejercicios de discreta yo les daba la P de X, ahora vamos a tener la F de X, función de densidad de probabilidad. Acuérdense de eso. La variable aleatoria continua X representa cantidad de producto comprado en toneladas. Bueno, hay una o sea, si a mí me preguntan la probabilidad de que un cliente compre entre 1 y 2 toneladas de producto, yo voy a venir a integrar esta función entre 1 y 2. Bueno, no puedo porque está definida hasta 0 y 1. Entonces, supongamos que me dicen la probabilidad de que un cliente compre entre 0 y media tonelada de producto. Bueno, la voy a venir a integrar entre 0 y un medio y ver cuánto me da. Bueno, la probabilidad de que un tipo se lleve del negocio hasta media tonelada será lo que me da como resultado esta función, ¿no? Esta integral, f de x delta x, me dará algo entre 0 y 1. Pero bueno, ahora nos interesa calcular el valor medio. El valor medio, ¿qué me dirá? Lo mismo que me contestaba en discreta. ¿Cuál es la cantidad de toneladas esperada que compraría una persona en este comercio? ¿Ok? Y lo voy a calcular como lo definimos. E de x es igual a la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x, delta x. ¿Okay? Y ahora voy a empezar a usar los datos que tengo. Mi f de x no está definida entre menos infinito y más infinito, con lo cual, fuera, de hecho, acá lo que dice es que vale 0 para cualquier otro intervalo que no sea el 0, 1. Con lo cual voy a integrar en 0, 1, porque en cualquier otro punto vale 0 y integrar 0 por x me va a dar 0. Así que yo lo que voy a hacer es voy a integrar entre 0 y 1, que es donde está definida la f de x. Voy a multiplicar x por f de x, que es 3 medios, 1 menos x al cuadrado delta x. ¿Está? Y ahí, bueno, es simplemente en estos casos que son polinómicos, digamos, es simple. Ahí ya empiezo a resolver la integral. Perdón, 0, 1. Acá distribuyo, me va a quedar x menos x al cubo por delta x. Y esto me va a quedar, bueno, sigo manteniendo acá el 3 medios. Me va a quedar x cuadrado sobre 2 menos x cuarta sobre 4. Todo esto evaluado entre 0 y 1. Con el 0, bueno, tengo la
facilidad acá de que todo este paréntesis va a desaparecer, con lo cual me va a quedar 3 medios por 1 medio menos 1 cuarto, que es 1 cuarto. Con lo cual 3 medios por 1 cuarto, 3 octavos. Un cálculo de valor esperado simple porque la f de x estaba relativamente fácil. ¿Está? Con lo cual, acá lo que pasa es la información que nos da este cálculo es que un cliente, digamos, si evalúo cualquier compra, cualquier cantidad de toneladas compradas por un cliente al azar, el valor esperado es que se lleve esta cantidad, ¿okay? 3 octavos de tonelada, un poco menos de media tonelada. Con lo cual, por otro lado, si yo me ponía a calcular esta probabilidad, seguramente me iba a dar más de 1 medio la probabilidad. Hasta acá me van avisando, si hay alguna duda. Como yo no veo el chat, cualquier cosa, prendan los mics y lo vemos. Bueno, vale en función aleatoria, en variable aleatoria continua, en distribuciones de probabilidad continua, vale lo mismo que vimos para la esperanza en el mundo discreto, digamos. Si yo quiero calcular la esperanza de una otra variable aleatoria i, que esa variable aleatoria i la construyo a partir de una función de x, esto va a ser la integral entre menos infinito más infinito de g de x por f de x, delta x. Caso particular, supongamos que la i es, esto apareció en el parcial, a por x más b, una recta, una función simple. Perdón, esto sería i. Bueno, hice como los dos primeros pasos en uno. Esto es i. Y bueno, la voy a calcular como, voy a integrar esta función, así como está, la voy a poner en la función de la, digamos, la expresión del valor medio. Voy a poner a por x más b por f de x. Esto es g de x. Y igual g de x. Y esto que está acá es a g de x. Es una función que estoy, que estoy aplicando, le estoy aplicando una función lineal a x. Y esto es delta x. No lo voy a hacer completo por cuestiones de tiempo, pero acá si lo distribuyen un poquito y enseguida se van a dar cuenta que esto queda a por menos infinito a infinito de x f de x delta x más b por menos infinito a más infinito de f de x delta x. Esto lo vimos en la clase pasada por axioma de probabilidad, da 1. Es lo equivalente a cuando hacemos una sumatoria completa de una probabilidad, de una función de probabilidad discreta, que hoy volvió a aparecer en el parcial, había que sacar un valor de k para que sea válida. Toda función de probabilidad es válida cuando cumple, entre otros axiomas, probabilidad total. Y esto es e de x. Entonces me queda a por e de x más b. Porque acá, fíjense que estaba el b multiplicando, no lo perdimos. Bueno, lo mismo que discreta. Damos un pasito más y vamos a poner varianza. Varianza. La varianza la expresamos de la misma manera que lo hacíamos en discreta y por definición es lo mismo que en discreta, es la esperanza de x menos mu x al cuadrado. Esta es la definición. ¿Cómo calculamos la esperanza de x menos mu x al cuadrado? La calculamos como la integral entre menos infinito, infinito de x menos mu, que es la media. Yo normalmente acá en varianza uso mu x para que me quede un poquito más compacto y no estar arrastrando 15.000 paréntesis.
por f de x, delta x. Esta es la expresión que seguramente la tienen fresca de haberla estudiado para el parcial. Hubo, bueno, los que estuvieron haciendo el recuperatorio hoy también lo calcularon. Y también operando no lo vamos a hacer, pero sigue valiendo lo que veíamos en discreta, que la puedo calcular como la esperanza de x cuadrado menos mu x al cuadrado. ¿Tá? Y obviamente también la desviación estándar sigue valiendo que sigma x, la desviación estándar, acá no aparece nada al cuadrado, es igual a la raíz de la varianza. ¿Tá? Se cumple eso también. Si quisiéramos calcular la varianza del ejercicio anterior, supongamos que tenemos f de x es igual a... No, integral no. Bueno, la misma de antes, ¿no? 3 medios de 1 menos x cuadrado. Seguimos con el ejercicio este de las toneladas. ¿Tá? 1. Y acá tenemos 0 para todo otro x. Yo ahora quiero calcular sigma cuadrado de x. ¿Tá? ¿Cuánto vale esto? Bueno, acá es trabajo de ponerse a calcular la integral, multiplicar, todo. La varianza, lo que quiero saber es cuánto vale la varianza. ¿Cuánto vale la varianza de esto? Bueno, la voy a calcular con la fórmula que yo les comentaba que me gusta usar mucho, que es usando el momento de segundo orden, que es la esperanza de x al cuadrado, menos mu x. ¿Tá? Voy a usar esto, al cuadrado, perdón. Entonces, voy un poco acelerado, pregúntenme si hay alguna duda, no se queden, digamos, recalculando si hago alguna cosa extraña acá. Voy a calcular e de x al cuadrado. Esto es igual, por definición, a la integral entre menos infinito y más infinito de x cuadrado f de x delta x. Me va a quedar una integral muy parecida a la que hicimos para el valor esperado, pero me van a quedar potencias más altas, porque acá voy a tener que integrar entre 0 y 1 de x cuadrado, este es este, lo pongo acá, y ahora voy a poner la f de x, ¿no? La voy a poner acá, y me va a quedar 3 medios por 1 menos x cuadrado delta x. Esto, bueno, voy a distribuir, vamos a poner el 3 medio acá afuera, y me va a quedar x cuadrado menos x a la cuarta delta x. Con lo cual ahora cuando integre me va a aparecer x quinta. ¿Tá? Acá me va a quedar 3 medios por x cubo sobre 3 menos x quinta sobre 5. Bastante similar a lo anterior, ¿tá? Entre 0 y 1. Y esto me va a quedar igual a 3 medios por 1/3 menos 1/5. Con lo cual, la varianza, la vuelvo a escribir, ¿está? Es la esperanza en x cuadrado menos mu x al cuadrado. Y ahora ya pongo lo que me dio. Esta me da 3 medios de 1/3 menos 1/5. Y la mu la habíamos calculado un par de pasos atrás, hace un ratito. El valor medio en este ejercicio lo habíamos calculado, fíjense que acá lo tenemos, y 3/8. Entonces lo voy a traer acá. 3/8
Ojo que está al cuadrado, ¿eh? No olvidarse de esto, al cuadrado. Y esto me da 19 sobre 320. Si quisiera sacar la desviación estándar, le tomo la raíz a este valor y tengo la desviación estándar. Hasta acá, con esperanza y varianza, ¿cómo venimos? ¿Vamos ok? No, Bien, bien, profe. bien. Ok, Es parecido. Cualquier cosa es bastante parecido, ¿sí? Cambia, obviamente estamos trabajando con funciones continuas. Yo no puedo sumarizar valores discretos en una función continua. Como también está mal, que me ha pasado en parciales. A ver, el cuatri-pasado yo les conté que tomamos todo junto, entonces no se podía, uno podía confundirse. Ya los chicos habían visto continua y discreta. Y bueno, algunos ejercicios de discreta los resolvieron como continua. Y está mal. En una eventual situación en que ustedes se encuentren en un final, vamos a suponer, y les den una variable aleatoria que no diga si es discreta o continua, acuérdense las definiciones, porque por ahí les dicen, primero, si en el ejercicio aparece una P de X, primer síntoma de que es discreta, porque para continua no usamos P, usamos F. Así que esto es mundo discreto y este es mundo continuo. Pero supongamos que por algún motivo no se acuerdan, no entran en dudas. Supongamos que tienen una P de X que dice, por ejemplo, X cuadrado sobre 15, no sé. No sé si lo que voy a poner va a estar bien, ¿eh? Y dice para X igual a -1, 0, 1 y 2. Si está definida de esta manera, no está definida para un intervalo, está definida para un rango que es un conjunto de valores finitos numerables. Este es el rango. Entonces, otro indicio de que es discreta. Está definida para puntos particulares. profe, Sí, entonces para que sea continuo tiene que ser x de 1 a 2. tiene que estar definida para un intervalo. Un intervalo. Un intervalo es digamos, un conjunto, un subconjunto de los reales que está caracterizado por tener dos extremos. Por cualquier cosa, vayan y reléanse la definición de intervalo. Para que sea continua tiene que estar definida para un intervalo o un conjunto de intervalos que no necesariamente pueden estar, digamos, consecutivos, digamos. Pero tiene que estar definida para un intervalo. Y además cumplir los mismos axiomas que cumplen para distribuciones discretas. O sea, la probabilidad total tiene que ser 1 y toda probabilidad para un intervalo determinado tiene que ser mayor a 0 y menor o igual a 1. Mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Las dos cosas. Vamos a ver un poco más tranca este resumen. Ténganlo a mano, ¿tá? Me parece que está bueno. Ténganlo a mano cuando estén estudiando. Lo vamos a ir viendo paso por paso. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, lo vemos acá. Lo voy a pegar en el pizarrón. Lo voy a pegar en el pizarrón en dos partes. Y con eso cierro este pizarrón. Si podemos, son y media, lo vemos ahora un cachito y hago algunos ejercicios de la guía, porque si no nos va a quedar muy desierta la guía 5, digamos. Profe, ¿eso lo hace con el lápiz o lo hace con el mouse? Con el mouse. Ah, ok. Esto lo hago con el mouse. Todo lo que sea scrollear y eso lo hago con el mouse. Porque la compré al final. La tengo también. Qué bueno. ¿Y Está qué buena. onda? Está buena, es media rara al principio, pero está buena. ¿Por qué raro? Y no sé, vos pasás el lápiz y se mueve antes de tocar la pantalla, por ejemplo. Ah, sí, porque tenés que tener una guía donde estás parado. Ah, yo me imaginé que apoyaba y ahí sabía, No, chabón, no. donde yo pasaba.
Lo que pasa es que te sirve para cuando te ubicás, vos querés describir algo en la esquina de la hoja y Sí. nada, tenés que poder ir. Viste que le tenés que habilitar una Ah, opción que se llama Windows Ink cuando laburás ah, con este que estoy usando yo, que es Microsoft Whiteboard. sí. eh, Tenés que usar una opción que te la trae la tableta esta que se llama Windows Ink. Ah, la probé en el Paint nomás. Ese es el problema. Ah, no, probala Claro, en este soft que estoy usando yo, es una maravilla. claro, bueno, voy a Eh, probar. sí, sí. Le tenés que habilitar Windows Ink, acordate. Ink, ok. Sí. Bueno, no lo puedo dejar del todo bien. Además me quedo torcido. Ok. Em, lo muestro un cachito. Esto. ¿Ves que acá abajo dice Windows Ink? En algunos programas te puede traer Sí. conflicto, pero si usas este que es Whiteboard, déjalo marcado. Bueno, Ah, ok. eh, Gracias. no. Vamos a explicar un toque esto. Vayan viendo. A ver. Discreta, primera columna, todo discreto. Todas las cosas que fuimos viendo, la función de probabilidad, cómo es el gráfico, la acumulada, cómo es la gráfica de la acumulada. ¿Está? La acumulada derecha, que hasta ahora nunca no había tenido tanto protagonismo en la clase, pero acá aparece. Y después abajo valor medio y demás. Yo en discreto, fíjense esta primera gran diferencia. Yo en discreto lo que digo es que la función de probabilidad me dice la probabilidad de que mi variable aleatoria, acuérdense que la variable aleatoria era x grande, tome un valor, x chiquito. En continua, la función de densidad integrada en un determinado intervalo me da la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en ese intervalo de valores. Es bastante distinto. eh, Es igual, digamos, pero no vamos a ir a calcular probabilidades puntuales en discreta. En discreta, acá hablamos de función de densidad y acá hablamos de función de masa. No podemos calcular la masa con Z, lo que pasa es que la quise arreglar. No queremos calcular la probabilidad, no podemos calcular la probabilidad de un valor puntual en continuo. Los axiomas, como verán, se cumplen exactamente igual, diría, salvo la mecánica que utilizamos para resolverlo, pero se cumple igual en los dos, en variables aleatorias continuas y discretas. La gráfica es muy distinta. Acá estamos graficando una función discreta y acá, voy a poner el lapicito este, si no, no me van a seguir el puntero del mouse. Acá estamos graficando un área bajo una curva en una función que es continua. ¿Está? La función de probabilidad acumulada a izquierda, la sumatoria entre menos infinito y x, la integral entre menos infinito y x. Y acá tenemos también la particularidad de que si tengo la f grande, derivándola puedo volver a la f chiquita. ¿Cómo se ven las f grandes, la función de probabilidad acumulada a izquierda en ambos, digamos, tipos de variables? Con discreta, acá, continua. Esta la tuvieron que dibujar en el parcial, creo que a todos en el parcial o en el recu les tocó tener que dibujar esto, salvo alguno que aprobó de primera y no la tenía en el tema del parcial. Y en continua, digamos, no es escalonada. Esta era escalonada, tenía saltos de discontinuidad, tenía discontinuidad por izquierda en los puntos donde cambiaba la probabilidad, porque acá yo sumaba la probabilidad de 1, para valores de x en este valor, seguía mirando la probabilidad de 1 y de repente acumulaba un salto porque aparecía un nuevo punto y acumulaba la probabilidad de 2, la de 3, la de 4 y quedaba en 1. En esta es continuo, es como, piénsenlo como que es que voy integrando esta curva desde menos infinito, la voy integrando, voy sumando área, voy acumulando más área de forma continua, más y más área hasta que acumule toda el área. Ojo, esta F posiblemente no corresponda a esto. Acá la F tendrá otra forma, pero va levantando, va acumulando probabilidad izquierda hasta que se hace 1. La función de probabilidad acumulada derecha es lo mismo en los dos casos. Hago una aclaración acá de este
epsilon que aparece acá, esto es una cuestión muy de notación. Lo que está queriendo decir esto es, si yo tengo un valor de x y la f grande en x es la probabilidad de que, supongamos, x sea menor a x, en realidad es menor o igual, creo que acá es más epsilon. La g lo que dice es, bueno, correte un infinitesimal hacia la derecha del x y a partir de ahí tomo g de x. Es una cuestión muy sutil, pero no puedo, digamos, tanto en g o en f, digamos, tomar el mismo extremo del intervalo en el valor de x. Si tomo que f de x es de menos infinito a x, g de x lo tengo que tomar como 1 menos f de x más epsilon. O sea, un infinitesimal hacia la derecha en este caso. Es una pequeña sutileza, pero así lo van a encontrar quizás en algún libro y en otro directamente vean que dice g de x es 1 menos f de x. Bueno, valor medio, ¿ok? Equivalente, x por p de x, x por f de x. En los dos casos usamos mu, vale todo lo mismo. Varianza, se cumple siempre esta definición. Esto es una definición de varianza. Por definición, la varianza se calcula así. Y de vuelta, x menos mu al cuadrado por p de x menos mu al cuadrado por f de x. Integral o sumatoria, según lo que corresponda. ¿Está? Tengan presente este resumen, les va a servir para los ejercicios. Déjenme ver, son y 35. Quiero ver si hacemos algún ejercicio de la guía 5. Dame un segundo. Voy a guardar esto. Bueno, me fueron siguiendo con los temas que vimos. A ver, fui un poco más acelerado, pero porque quiero cubrir, digamos, todos los temas de la guía 5. Si les quedó Sí. alguna duda, pueden aprovechar y preguntar y lo vemos. Profe, Sí. ¿cuándo manda los ejercicios de esta guía? O sea, ¿No lo subí todavía? Lo subo ahora, cuando termine la clase. ¿Está? Dale, dale. Eh, No, hace un rato lo pasaron por el grupo de WhatsApp, pero de alguien que ya lo tenía, pero en el campo no está. ok, me reolvidé, disculpen. Es esta guía. Tenemos esta semana y la semana que viene vamos a ver media guía más, media clase más de este tema, así que tienen un par de semanas para avanzarla. No es muy larga, tiene 19 ejercicios, no sé qué versión tendrán, pero la última que usamos 2020 es esta. Voy a ver qué ejercicio hacer, denme un segundito que reviso. Sea una variable. Ejercicio 1, tranca, 2, 3. Como dijo profe, la semana que viene vamos a seguir viendo este tema Sí, nos faltan y ver la las otra, la mitad. distribuciones. Sí, Por- vamos a ver Ok, mitad de este tema y mitad de la práctica 6. ¿Qué ok, nos ok, queda? ok. Si ustedes quieren ir adelantando, léanse de la página 15 en adelante. Vamos a ver distribución uniforme, que es esta. Vamos a hacer un ejercicio de la guía completo, que creo que es el 4.
Después vamos a ver distribución normal, que es esta, con las tablas de estadísticas. Es muy importante. Vamos a dedicarle casi toda la clase a esto y un poco a bidimensional. Acá vuelven a aparecer los percentiles, ¿se acuerdan que les dije? Que en normal los veíamos de vuelta. Y después vamos a ver... Entonces serían análogas a Poisson y estas cosas, ¿no? Sí, Porque son sí. distribuciones. Ok. Sí. Para continua vamos a ver las que tienen acá, que son uniforme, normal y exponencial. Esas. Y denme un segundo. La temperatura. Estos frescos puede considerar esta función determinar el valor de X0 para que la probabilidad de que la temperatura de simulación sea X0 sea exactamente 0,08. A ver el 6. Vamos con uno que sea un poco más complicado. Así metemos como varios conceptos. Ejercicio 6 vamos a hacer. No es muy largo, pero tampoco es un ejercicio pavo tipo hacer una integral en un rectángulo. Lo voy a pegar porque posiblemente alguno todavía no tenga la guía. Es este. Después del 6 creo que ya empiezan las distribuciones particulares, con lo cual, con lo que vimos ahora, el 4 lo pueden ir haciendo, se pueden mandar a hacerlo. Lo vamos a hacer completo en la clase que viene. No sé si lo vamos a hacer completo, porque el 4 pasado los daba muy completo, hacía todos los puntos, todo, pero por ahí nos roba mucho tiempo. El 7 ya empieza con exponencial, que lo vamos a ver al final de la primera mitad de la próxima clase. El 8 es exponencial, el 9 ya es normal y todos los que siguen son de distribución normal, que es uno de los temas más importantes de la materia, les diría. Por eso no le quiero quitar mucho tiempo a la clase que viene con normal. Distribución normal se sigue usando en las siguientes prácticas, por eso es importante. Y se usa mucho en la vida en general. Hay muchos fenómenos, digamos, reales, naturales, que están caracterizados por una distribución normal. Por eso es importante. Vamos a hacer este ejercicio. Y cerramos la clase, ¿está? Fíjense, dice, la temperatura T de solidificación del contenido líquido de ciertos frascos puede considerarse una variable aleatoria cuya función de densidad es esto. Determinar un valor X0, ahora vamos a ver bien esto, para que la probabilidad de que la temperatura de solidificación sea por lo menos X0, esa probabilidad sea 0,08. Es medio trabalenguas lo que pide, pero lo vamos a ir desmenuzando. Lo primero vamos a graficar la F. ¿Tá? Ya empecé mal, vamos a ponerlo acá esto. Es simétrica, yo ya la tengo dibujada, por eso no es que la veo y a ojo ya sé lo que es. Pero como ya la tengo dibujada, acelero un poquito. La F de X. Fíjense que cuando X vale 1, vale 0. Acá tengo X igual a 1. Cuando X vale, perdón, X igual a 1 sería en este sector. Cuando X vale 1, vale 0, porque 1 menos 1 es 0. En el otro extremo, cuando X vale menos 1, vale 0 también. 1 menos 1 es 0, con lo cual acá tengo el menos 1. No está definida fuera de menos 1 y 1, solo que está partida entre menos 1 y 0 y entre 0 y 1. Y son dos funciones lineales. Entre menos 1 y 0 es una recta con pendiente 1 y ordenada de origen 1. O sea, pasa por el 1. Y es una recta así. Y la otra parte, entre 0 y 1 en esta zona, se comporta como una recta con pendiente menos 1 y ordenada de origen 1. O sea, pendiente menos 1 y ordenada de origen 1. O sea, la función es un triángulo, ¿no? Este triángulo que está acá es la función. Hasta acá tenemos la función. Ahora, determinar un valor de x0, un valor que se llama x0, ese valor que tenemos que hallar, para que la probabilidad de que la temperatura de solidificación, que es esto, nosotros
Yo le voy a poner X, pero acá estamos en este eje, nosotros tenemos temperaturas. De solidificación. Tengo que encontrar un X0, que será una temperatura que andará en algún punto acá, para que la probabilidad de que la temperatura de solidificación sea, la probabilidad de que la temperatura sea por lo menos X0. Si a mí me dicen por lo menos X0, me están hablando de X0 para allá, para valores superiores, o X0 para valores inferiores. Por lo menos X0, ¿de qué lado de X0 estará? ¿De la derecha o de la izquierda? De la derecha. De la derecha, ¿no? Yo tengo que considerar algo así. La probabilidad de que la temperatura sea por lo menos X0, esa probabilidad tiene que ser 0,08. O sea, tengo que encontrar valores, tengo que encontrar que la probabilidad de que X sea mayor a este valor X0 sea muy chiquita, 0,008. ¿Está bien? Entonces, yo lo que quiero encontrar es un valor, vamos a suponer que está por acá. ¿Está? Supongamos que X0 está acá. ¿Cuáles son las temperaturas de solidificación que por lo menos son X0? Son estas. ¿No? ¿Me siguen? Habíamos dicho a derecha. Serían estas. Todas estas. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor a X0? La temperatura de solidificación sea mayor a X0. Sería toda esta área, ¿no? En este caso, toda Sí, esta área. Me están pidiendo un X0 para el cual toda esta área sea 0,08. ¿Está? Este X0 seguro a ojo no es, porque ya este triángulo tiene un área de 1/2, este que me quedó a derecha. Tiene base 1, altura 1, 1 por 1 sobre 2, 1/2. Con lo cual, la probabilidad de que X, si yo calculo esta área, la probabilidad de que la temperatura de solidificación sea por lo menos X0, en este caso seguro, bueno, lo que me piden es 0,08. En este caso me despierto en alerta porque digo, el X0 que puse está mal. Entonces, bueno, yo quería hacer undo, pero ahora no voy a poder hacer undo. Voy a borrarlo. ¿Dónde les parece que va a estar ubicado el X0? Si los valores mayores acumulan muy poca probabilidad. Muy a derecha, en el medio, sí. Ah, muy a derecha, muy a cerca del derecha. 1. Ok, me parece bien ponerlo cerca del 1. Porque el área que va a representar esta probabilidad, el área que va a representar esta probabilidad tiene que ser muy chiquita, tiene que ser 0,08. Una vez que entendí la probabilidad que me piden, me hago una idea de qué área voy a tener que acumular. Esto lo voy a borrar también. Vamos a borrarlo hasta ahí. Supongamos que X0 no está a escala, anda por acá. Entonces, las temperaturas mayores a X0 tienen esta probabilidad de ocurrir. ¿Tá? Esa es el área que me van a pedir. Y esta puede ser, qué sé yo, que tenga esa probabilidad, 0,008. Lo que está pidiendo el ejercicio es, vos tenés estos frascos que tienen este líquido, hay una pequeña cantidad de frascos que tienen una temperatura de solidificación mayor a X0. Quiero saber, la probabilidad de esa pequeña cantidad de frascos es 0,08. Decime cuál es esa temperatura X0 para la cual yo quiero buscar o esa o temperaturas mayores. Así que es un ejercicio percentil. Me dan la probabilidad, ya la tengo, pero tengo que calcular este X0, que no lo tengo. ¿Está bien? ¿Cómo calculo la probabilidad en celeste? Voy a poner acá.
voy a volver a copiar un poquito, voy a poner que la probabilidad de que x sea mayor o igual a x0 es 0,08. Mi incógnita es este. Vuelvo a leerlo para que vean, ahora que escribimos la probabilidad, si le cierra, dice determinar un valor de x0, para que la probabilidad de que la temperatura de solidificación sea por lo menos, esta es la temperatura, que la temperatura de solidificación sea por lo menos x0, sea de 0,08. Me contaron en palabras esto que tengo escrito acá. Yo tengo que poder darme cuenta y escribirlo, digamos, matemáticamente. Y ahora lo que tengo que hacer es calcularlo esto. Esto es una probabilidad, no confundir con la p de una función discreta. Esto significa probabilidad. No es una función de masa de probabilidad. Bueno, y ahora tengo que calcular la probabilidad en una función psi, que es continua, de que x sea mayor a x0. ¿Cómo la calculo? Como una integral, los límites me interesa, si alguno me dice. Bueno, alguien. ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? Miren el dibujo. Ese triángulo celeste. Y sería de x0 a 1, ¿no? X0 a 1. Está ok. De f de x. Delta x. Lo bueno es que acá en esta parte de la integral, si me juego, acá vamos, es como uno se la juega un poco, pero casi seguro que nos va a dar bien. Yo me juego que x0 está en esta zona, porque digo, el área de este segundo, de todo este triángulo, es un medio, con lo cual voy a tener que agarrar una partecita de este triángulo. Si yo me hubiese jugado que x0 estaba por acá, inclusive iba a ser más trabajo porque iba a tener que integrar esta parte de la curva y también iba a tener que integrar esta parte, iba a tener que partir la integral. Pero yo me juego que está por ahí y solamente voy a integrar f de x como está dada en ese sector. F de x en ese sector vale algo, que ahora lo vemos. Esto es la integral entre x0 y 1. ¿Cuánto vale f de x en esta parte? Es una recta con pendiente negativa. F de x en esta parte es esto lo que tengo que usar. 1 menos x. Acá, en este sector, vale 1 menos x. Toda esa recta con pendiente negativa es 1 menos x. Entonces, la integral entre algún x0 y 1 de 1 menos x delta x tiene que ser igual a 0,08. Entonces digo, bueno, la integral evaluada es la integral de 1 es x, menos la integral de x, que es x cuadrado sobre 2, evaluada entre x0 y 1, tiene que ser igual a 0,08. Voy a seguir arrastrando el resultado. Denme un segundito. Vamos a evaluar esto. Como verán, va a quedar una cuadrática. Esto es 1 menos 1 medio. La evalué en 1, menos, y ahora la evalúo en x0. x0 menos x0 cuadrado sobre 2. Típico problema donde te queda una cuadrática y algún valor va a ser un absurdo o no va a estar relacionado a lo que nosotros supusimos y lo vamos a descartar. O nos va a dar fuera de rango, qué sé yo, ya veremos. Esto me queda 1 medio menos x0 más x0 sobre 2 al cuadrado. 1 medio menos x0, ¿ok? Y esto es igual a 8 sobre 100. Lo adapto un poquito, en realidad no hacía falta poner 8 sobre 100. Si ya lo paso como cuadrática, esto vamos a poner entonces, acá ya despejo,
x0 menos 2x0 más 0,84 es igual a 0. Esta es la cuadrática que me queda resolver. Y esto me da... no tengo el segundo valor copiado. X0 me da... Yo me quedé con 3/5. No tengo el otro resultado. Si alguien tiene alguna cálculo que lo saque así rápido y quiere decir los dos valores... lo tengo. Sí, perdón. X0 igual 7/5. ¿Está? Este se descarta. ¿Lo ven? ¿Por qué lo descarto? Porque es Porque mayor sería a mayor a 1. 1. Mayor a 1. ¿Está? No sirve porque no tengo... Sale de la definición que teníamos en un comienzo. Y este 3/5 está cerca de 1. Después pueden inclusive verificarlo gráficamente. Pueden poner un triángulo con la base ahí entre 3/5 y 1, fijarse cuánta altura les queda. Yo lo hice y me da. Nada, porque me gusta verificar, qué sé yo, no era necesario. Pero bueno, x0 vale 3/5 y listo, terminó el problema, digamos. ¿Está? Acá visualmente, si yo hago un zoom, yo tengo el triángulo que viene así, tengo la función de densidad, esta es la f de x. Acá tengo el 3/5, que es 0,6. x0 es este. Acá tengo x0, 1 menos 0,6 es 0,4. Así que ahí tienen el triángulo. Es un triángulo de altura 0,4. Lo voy a volver a pintar en celeste. Y de base también 0,4. Con lo cual esta área, la P de que x sea mayor o igual a x0, gráficamente la calcularíamos como 0,4 por 0,4 sobre 2 y nos da 0,08, que es lo que pedía el ejercicio. Así que hay un x0 que es particularmente el valor 0,6, cuya probabilidad de que x tome valores mayores o iguales a él es 0,08. ¿Está? Este es el ejercicio 6 de la guía. Me pareció, recién estaba revisando cuál hacer, me parece que por ahí tiene alguna complejidad, no es directo. Los anteriores les comento rápido, por lo menos para que quede en el video si después hacen la guía, cómo se resuelven, por lo menos hasta el 6. Denme un segundito. Voy a poner la guía, así van viendo los ejercicios. No les voy a decir exactamente cómo todo, sino más o menos de qué va el ejercicio. El primero es, hay una función de densidad de probabilidad, bueno, tiene toda una parte teórica que es como un mega resumen de lo que vimos hasta acá. Hay una función de densidad que es esta que están viendo en pantalla y hay que calcular probabilidades. Primero hay que integrarla completa entre menos infinito más infinito para verificar que es una función de densidad. Además tienen que verificar que es mayor o igual a 0 siempre, para todo x, y graficarla. Después tienen que integrarla completa y que sea igual a 1, también para el punto inciso i, y después pide algunas probabilidades que se resuelven haciendo distintas integrales entre distintos límites. Acá está graficada inclusive, pide esta, y después pide la esperanza y la varianza. Me dan números así no redondos, 2 tercios, 3 séptimos me da el inciso 4, el quinto, la esperanza me da 13 séptimos y la varianza me da 407 sobre 2,94, o sea 1,38, una cosa así. El ejercicio 2, déjenme ver de qué es. Otra, digamos, hay que calcular una f grande, si no me equivoco. Graficar la f, calcular la f grande, o sea, hay que calcular la función de distribución acumulada izquierda. Y hallar hallar un límite para que una probabilidad sea... piden una condicional. Fíjense de encarar el tema condicional, se mantiene lo que vimos de condicional cuando vimos la guía 3, que ni siquiera habíamos visto variable aleatoria discreta cuando vimos la guía 3.
Así que la condicional la siguen calculando como una intersección sobre una probabilidad que es el condicional, justamente. También pide varianza y esperanza. El ejercicio 3 pide calcular una esperanza, es muy parecido al que hicimos hoy en clase, solo eso pide. Acá da la F y hay que calcular el valor esperado. Valor esperado, varianza y desviación estándar, las tres cosas. Muy parecido al que hicimos en clase, muy parecido al que hicimos hoy. No diría que hasta inclusive por ahí un poquito más cortito. El cuarto lo vamos a hacer en clase, es una distribución uniforme, pide varias cuestiones de la distribución uniforme, la pone genérica. Esta es la forma genérica de la distribución uniforme y pide determinar algunas cosas. O sea, comprobar que la f de x, cuánto valen acá en estos tres puntitos. Calcula de esperanza, varianza. Todo en términos de A y B. Fíjense que no la pone numérica. La especifica como B menos A para X entre B menos A y hay que calcular, arrastrar el A y el B en todo el ejercicio. Para la varianza recién puede ser un poco engorroso. Para el resto de los pasos no hay mayores problemas. Ayuda, lo tienen hecho completo en el resumen. En el resumen, si continúan desde donde dejamos hoy, van a encontrar que dice distribución uniforme. Está la definición, no hay mucho más para decir de la uniforme. Ejemplo, ejercicio 4 de la guía completo. ¿Tá? Tienen ahí el punto 1, el gráfico, la F grande, cómo se calcula. Ahí está graficada. La esperanza y la varianza. B menos A al cuadrado sobre 12 les tiene que dar. Así que, más allá de que lo veamos en clase o no, si quieren ir completando la guía, lo tienen hecho. El quinto es una distribución uniforme. Hay que usar lo que se vio en el ejercicio anterior. Está centrada en 0, está entre menos A y A. Pero vale lo mismo que se vio acá. O sea, sale por distribución uniforme. ¿Hay alguna cuestión particular del ejercicio 5? Porque no dice el valor de A al comienzo, solo dice que A es mayor que 0. Tiene como una dificultad el ejercicio 5. Me dicen que A es mayor que 0, entonces yo no sé entre dónde anda esta variable uniforme, pero me dicen determinar A para que la probabilidad de que X sea mayor a 1 sea 1/3. Entonces ustedes tienen que ir viendo en qué rango estaría A y eso les puede llegar a traer alguna confusión o a tener que probar con un valor y que no les dé y probar con otro o alguna cosa así. En todo caso, si hay dificultad, lo vemos en la clase que viene o me preguntan por el campus. El 6 lo hicimos. El 7, distribución exponencial, todavía no lo vimos este tema, pero déjenme recordar, perdón que me paso un minutito, el 7 creo que está completo en la guía también. ¿Qué pasa? Distribución uniforme y exponencial en la clase los doy con un ejercicio completo y voy explicando todo, porque es una distribución, tiene una forma la función de densidad, tiene, digamos, casos donde aplican estas distribuciones. La exponencial, después lo vamos a ver con algunos ejercicios, muy particular en algunos casos de la vida real, digamos. Pero, digamos, cuando la explico la primera vez, lo hago a través de un ejercicio. Este es medio largo, el 7. Tiene como varios incisos, hay que demostrar un par de cosas. Fíjense, llega hasta el F. Bueno, lo tienen hecho completo. Si alguno se quiere mandar más allá en la guía de lo que vimos en la teórica, puede hacer el 7 también. Intentarlo y ir mirándolo si necesitan alguna ayuda. El 8 hay que usar, es exponencial. Hay que usar cosas que están acá. El 7 es como un ejercicio introductorio que hace un montón de demostraciones y pruebas sobre la distribución exponencial. Y el 8 usa esas cosas para determinar estos problemas. La función de densidad exponencial se usa mucho cuando estudiamos, por ejemplo, la duración en horas de ciertos fenómenos. Aparece mucho la distribución exponencial. Y el 8, para hacer el 8 tienen que tener claro el 7. El 9 es exponencial también, sale en 2 minutos, es 2 renglones se usa también lo del 7. El ejercicio 10
ya arranca con distribución normal. Acá les diría que no avancen todavía porque no lo vimos y no tiene tanto sentido. Pero fíjense, el 10 y el 11 son calcular probabilidades. Estas salen todas por tablas. No vamos a estar integrando la distribución normal. Es demasiado complicado. Vamos a resolverlo todo por tablas. Así que el 11 sale todo con tablas. Bueno, hasta acá. Después el resto de la guía lo vamos a ir viendo en la clase que viene. Profe, Sí, tengo una duda respecto a lo que hizo en el ejercicio 6, sí. porque me perdí en un paso. ¿Qué pasa? Cuando hizo, a ver, acá, cuando hizo el 1 medio menos x sub 0 más x sub 0 sobre 2 Sí, al cuadrado sobre 2 igual a 8 sobre 100. sí. No entiendo por qué puso x sub 0 al cuadrado menos 2 por x sub 0 más 0,84. Esto, no sabes de dónde viene esto. Lo de abajo, lo que está apuntando para abajo. Esto, Sí, acá, digamos, saqué el signo menos del segundo paréntesis y junté todo. 1 menos 1 medio es 1 medio. sí. Ahí Hasta ahí puse, todo bien. sí. Y ahora no sé por qué ahí puso 0,84. Ah, Porque igual a acá 0. igualé todo a 0. Acá yo tengo una igualdad. Esto es una igualdad, ¿no? Son dos términos que están igualados. Ahora paso el 0,08, lo paso del lado izquierdo y acá me queda igual a 0. Por eso acá puse entonces. Si querés esto, bórralo. Acá tengo dos Yo, términos igualados y despejo de un lado izquierdo y del otro y me queda 0. claro, el 8, supongamos el 8 sobre 100, yo le resto al 1 medio y no me queda 0,84. A mí me quedó Primero 0,42. 0,42. Sí, ahí me dio eso. Claro, después multiplicaba todo por 2. Acá al 0 no te va a afectar nada porque yo quiero que x0 me quede sin ningún factor. Multipliqué por Ah, 2. ok, ok, ok. Fíjate que acá x0 lo tenés sobre 2. Por eso te Ah, da claro. 0,42. Acá lo tenés sobre 2. Entonces, si querés, primero es multiplicar por 2 de los dos lados. Este se transforma en 1, este se transforma en menos 2x0, este se transforma en x0 al cuadrado y esto se transforma en 16 sobre 100. Y después el 16 sobre 100 tráetelo de este lado. Y ahí te queda 1 menos 16 sobre 100, te queda 0,84. Ah, ok, ok. Ahí está. ¿Está? Está bien. Ahí va. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, vamos gente. Nos vemos en la clase que viene donde terminamos con las distribuciones estas particulares. Profe, ¿ponemos el presente? Sí, porfa. Gracias por avisar. Pero buen fin de... Buen fin de, nos vemos. Ahora subo la guía, ¿eh?